¿Qué hay? Buenas tardes. Hoy vamos a entrar con un tema, nos vamos a meter con un tema que es tema, digamos, preocupante en todos los aspectos de la medicina. Sobre todo, en primer lugar, se desencadena en la medicina o en la cirugía, digamos. En el sentido de que, claro, el gran pánico que puede tener un cirujano a la hora de intervenir o de trabajar con un paciente necesita un proceso de coagulación a la hora de abrir todo su territorio. Esa es una de las razones, si no la razón fundamental, por la que si a ustedes alguna vez les han metido en quirófano, les han recomendado que 24 o 48 horas antes no ingieran aspirina. Aquí desarrollamos el tema de la aspirina como un antiinflamatorio no esteroideo, es un analgésico y antiinflamatorio, pero que a la vez entra dentro del catálogo de antihemorrágicos, desde ahora, como vamos a ver, la clasificación como antiagregante plaquetario, puesto que, como ya vimos, bloqueaba la acción de una enzima vital en la plaqueta, y como ya sabíamos que la plaqueta tenía una vida media de 10 días, bueno, pues al bloquearla de una forma permanente ya esa plaqueta no trabajaba. Vamos a ver un poquito qué es, en principio, más o menos, para hacernos una idea, qué es la función de una plaqueta, cómo funciona nuestro mecanismo de una manera natural para defendernos de una hemorragia. Ahora hemos contado cómo ya en quirófano nos ordenan, cuando vamos a entrar al quirófano, que no tomemos ninguna aspirina ni nada de esto para evitar que al entrar en quirófano, si se produce una hemorragia, que es la tan temida en los quirófanos y en los cirujanos, la hemorragia en sábana. ¿Por qué es temida esa hemorragia? Porque cuando se produce en el territorio operatorio una hemorragia en sábana, es decir, todo el territorio operatorio se nos pone de rojo, con lo que llamamos el bisturí eléctrico, que no se piensen que es un bisturí que trabaje de una manera eléctrica, como aquellos cuchillos americanos que nos vendían para cortar jamón, que no valen para nada, puesto que el jamón hay que cortarlo con cuchillo muy fino. Nosotros, como españoles, de eso sí sabemos. Nos podrán enseñar otras cosas, pero de cortar jamón nosotros somos los que más sabemos. Entonces, cuando aquella moda se puso, traían aquellos cuchillos. Yo recuerdo que en casa de mi madre le trajeron un cuchillo Ronson, que tenía dos chismas así, y cortaba así, con lo cual destrozaba el jamón. Y ya los enanos, de pequeños, acostumbrados a que nos diera nuestro abuelo de merendar en el pueblo, y nuestra abuela, que cortaban con cuchillo de toda la vida, pues aquel jamón lo destrozaba las fibras. Pues bien, no se piensen que el bisturí eléctrico es un bisturí que funciona como aquel cuchillo que quisieron vendernos los americanos y que desde luego no ha tenido ningún éxito. Como muchas cosas. Lo que pasa es que al final, al principio, picamos en eso de la televenta y esas cosas, ¿no? Pues esto pasa también un poco en farmacología. Ya lo estamos viendo, como ya desde los mismos libros de farmacología, lo que en principio se suponía que era el oro y el moro, ya veremos aquí hoy, por ejemplo, que en la prevención de los enfermos de angina de pecho, cardíaca y de infarto, se colocaba un fármaco que está claro que no tiene nada que ver con el problema que en principio se pensaba que tenía que prevenir o que resolver. Pues bueno, el bisturí eléctrico no es ningún cuchillo para cortar jamón, ni para cortar jamón de york, ni para cortar chorizo. El bisturí eléctrico es una aspiradora, ni más ni menos. ¿Qué pasa con las hemorragias en sábana? Una hemorragia en sábana, tú no sabes cuál es el foco por donde está saliendo, el vaso por el que está escupiendo. Son muchos vasos. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos buscar el foco. Cuando tienes un vaso, aunque sea grande, que está escupiendo sangre, lo podemos clapar, se llama en medicina clapar, en cirugía, que es cerrarlo. De hecho, cuando hay un accidente de tráfico, lo que en medicina se llama un tráfico, en el que hay sección por la parte del muslo y está la femoral abierta, la mejor forma de claparla es con los dedos. Y hay que evacuar al paciente con un señor delante de esa femoral, este servidor ya lo ha hecho, y chuparse los kilómetros delante con toda la sección y clapado el vaso. ¿Por qué? Porque en ese tipo de vasos no podemos hacer un torniquete, eso que nos enseñan en las películas del torniquete. ¿Qué contraindicaciones tiene el torniquete? En primer lugar, el torniquete. ¿Por qué ahora se hace el torniquete, esas bolsas que lleva la Cruz Roja,
si usted tenía un tráfico, que son unas bolsas que se hinchan de aire para ir cerrando todos los vasos y que queden cerrados de una forma natural, pero que siga habiendo un intercambio y que siga llegando fluido sanguíneo a todas las zonas. ¿Por qué es eso? Porque si hacemos un torniquete, cuando se hace un torniquete se procura siempre que sea al final de la sección, porque si hacemos el torniquete, aquí tenemos la sección, supongamos que se me ha escapado una sierra, de esas sierras que se utilizan en el campo, se me ha escapado y me ha seccionado por aquí, y a mí me hacen el torniquete por aquí. Este resto es mío, es todavía de mi cuerpo, todavía no me lo han quitado, y este resto de mi cuerpo está produciendo toxinas, está produciendo elementos muertos. ¿Qué pasa? Que sí, antiguamente, cuando esto se descubrió además desgraciadamente en las guerras han hecho muchos adelantos en medicina. ¿Por qué? Cuando luego volvíamos a incorporar al paciente a un hospital, le reinstaurábamos la circulación, el cirujano cerraba aquí toda la herida, todo ese territorio muerto nos mataba al paciente. Nos lo mataba por insuficiencia renal aguda, pumba, y no había solución. Pues bien, los anticoagulantes, la razón por la que, claro, en cirugía necesitamos que nos coagule rápidamente un vaso. Ese terror, ese pánico que hay ante una hemorragia en sábana es porque no sabemos por dónde cerrar, porque no sabemos cómo aspirar. Pero, curiosamente, cuando tenemos intervenciones mayores, digamos, a nivel de cadera, a nivel de grandes vasos, en pacientes a lo mejor mayores o en pacientes sin edades, digamos, críticas, sin edades problema, el segundo riesgo, cuando hay en el posoperatorio, es el efecto rebote. Puesto que claro, cuando lo ponemos en observación, antes de mandarlo a la habitación, es necesario que coagule todo eso que nosotros le hemos abierto. Y nos puede hacer una cosa por rebote, que es un tromboembolismo pulmonar en algunos casos, en muchos casos. De hecho, bueno, es habitual, es el mayor riesgo que se tiene, y eso genera, ¿qué es un tromboembolismo? Bueno, vamos a ver un poco cómo es un mecanismo de coagulación, cómo son. En principio tenemos dos mecanismos, que son, primero, ante la agresión de un vaso, por un golpe, por un accidente, o por la sección de un vaso, ¿cómo trabaja nuestro organismo? Es lo que se llama, bueno, pues el organismo tiene automáticamente sus mecanismos de defensa para trabajar sobre ese tema. Y automáticamente se pone en marcha, como ha habido una erosión en el epitelio, en la pared de esa tubería, claro, esa pared ha perdido ya su continuidad, digamos, y en el torrente circulatorio, en la sangre que tenemos circulando, aparte de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y todo esto, los neutrófilos y todo esto, hay unas celulitas, hay una historia que se llaman plaquetas, cuya misión es circular de una manera libre por el torrente circulatorio hasta que algún estímulo externo, algo, las pone en marcha. El primer mecanismo que las pone en marcha es la erosión de la misma pared del vaso por el que están circulando. Llamamos vaso, en medicina llamamos vaso, del tubo, para entendernos, del tubo por el que están circulando, bien sea una arteria o bien sea una vena, nos da igual. En cuanto se produce esa erosión, hay una serie de ligandos, pero cuidado, se llaman ligandos, en los libros llamamos ligandos. Ya sabemos las connotaciones erótico-funcionales que pueden tener esto de ligar, ligandos. Y como no vamos a extendernos en cuanto a lo que llamamos la quimiotaxis, o sea, las razones por las cuales la plaqueta que va circulando libremente, como esa chica simpática y guapa que va circulando por la calle, por la Gran Vía, las razones por las cuales se fija en usted y no se fija en mí, bueno, pues esto sería un poco una plaqueta. Bien. Automáticamente en esa erosión, en ese
digamos, socavón, en ese bache que hay en la pared de la arteria o de la vena, se para la primera plaqueta. Tengamos en cuenta que consideramos patológico en medicina un déficit por debajo de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico. Un milímetro cúbico es una cosa mínima. Porque claro, no sé, tengan en cuenta que estamos hablando de muchísimas plaquetas en un milímetro cúbico. Entonces, automáticamente se produce un paro ahí, en esa erosión de la pared. A ver si podemos. Esto sería la pared arterial, esto aquí abajo, sería la pared arterial. ¿Está bien aquí? Sería la pared arterial. Esta parte de aquí abajo sería lo que, por aquí circularía la sangre, en el sentido que ustedes quieran. Por aquí estaría circulando la sangre. No, perdón, por aquí sería la pared y aquí sería la otra parte de la pared. Y por aquí estaría circulando la sangre, de una forma fluida, natural, y con su presión, sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos, todo lo que conforma la composición de la sangre que ya conocemos. Pues bien, en cuanto hubiera aquí, en uno de los lados de la pared arterial, una erosión, supongamos que aquí donde pone pared arterial hay una herida, hay un accidente, por cualquier circunstancia. Luego eso ya es cuestión de la fisiopatología, pero vamos, como estamos en farmacología, estamos hablando de esto. Automáticamente, esta plaqueta, que esto sería una plaqueta, por un factor, llamamos W, que es el que obliga, esa razón por la cual esa chica se fija en usted y no se fija en mí, sería el factor W, ¿no? Se queda aquí la plaqueta automáticamente. Claro, aquí, debajo de la pared normal de la arteria o de la vena, hay una serie de proteínas y glicoproteínas y estimulinas, ligandos, lo de la palabra ligar, que obligan a que se quede aquí la plaqueta. Esta plaqueta en sí misma no haría nada, obviamente, pero automáticamente se van a desencadenar una serie de reacciones proteolíticas que van a producir un aumento, un desencadenamiento en primer lugar de lo que llamamos los factores de la coagulación, los factores para que haya una agregación plaquetaria. Desde ese momento ya el fibrinógeno que es soluble en plasma y que no tiene ningún problema, puesto que en ningún momento ese fibrinógeno va a servir para nada, nada más que para fluir en todo este torrente circulatorio. Pero la plaqueta en sí misma dentro tiene los chips, los mecanismos necesarios para desencadenar todo el factor de la coagulación. El primer mecanismo que va a desencadenar, puesto que lo que tiene que hacer esta plaqueta, que ya tiene información de eso, es producir un trombo plaquetario. Primero, una agregación plaquetaria y un trombo plaquetario, un tapón. Inmediatamente se van a disparar sus esquemas y va a empezar a trabajar sobre la trombina, que es el factor más importante para la producción del trombo. La trombina es una enzima que está ahí funcionando y que si no se le avisa, si no se le llama, sería como la policía, está de paseo, hasta que no se le avisa de que hay un robo o hay una violación en algún sitio. No se pone en marcha y se convierte en lo que se tiene que convertir, obviamente. Pues bien, entonces empieza a trabajar ya esto. Claro, automáticamente desde el momento que esta está parada, se van a parar otras. Esto es como cuando vamos paseando por la calle. Usted haga esta prueba. Usted vaya paseando un día por la Gran Vía y de repente, cuando hay mucha gente paseando, usted se para y se pone a mirar hacia arriba. El fenómeno puede ser un poco parecido, es por mimetismo. Lo que pasa que en este caso sería quimiotaxis. Mimetismo, ¿qué pasa? Se para mucha gente a mirar a ver qué es lo que está usted mirando, ¿no es así? Pues un poco pasaría aquí. Cuidado, el esquema de por qué se paran las plaquetas no es un esquema tan simple como el mirar un ovni o una cosa de estas. Es un esquema absolutamente por desencadenamiento de enzimas. Bien, se ha parado ya
y automáticamente, por la reacción que tienen entre los factores que tienen primero, con la pared de la arteria o de la vena. Y en segundo lugar, en sí mismos se desencadenan los factores, el factor plaquetario número 4. Es decir, hay dos mecanismos de trabajo en la coagulación, en la hemostasis, en la hemostasia. De hecho, cuando se canta en cirugía hemostasia, es que tenemos un vaso que está abierto y se nos está yendo la sangre por ahí. Y tenemos 5 litros solo de sangre. 5 litros solo de sangre. En el caso de un cirujano, en el caso de un paciente que está abierto, bueno, esa sangre va a salir al exterior y siempre en un quirófano hay una reposición de sangre del mismo tipo, del mismo grupo sanguíneo del paciente con el que estamos trabajando. Con lo cual ahí tenemos más defensa. El problema se plantea cuando esa erosión, cuando ese problema es interno por un golpe, pero un golpe, una caída, un tráfico, cualquier cosa, y ese trombo se queda dentro y produce bloqueos interiores. Esa es otra patología que ya tocaremos. Pues bien, entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos parada esta plaqueta, hemos puesto solo una, en el libro solamente viene una. Tenemos imaginación, somos españoles, tenemos imaginación suficiente como para reunir todo el esquema. Automáticamente esta plaqueta bloquea a más plaquetas y ya los factores van desencadenando que el fibrinógeno, que es soluble en plasma y que no pasa nada, en ningún momento va a alterar la fluidez normal del tubo, la fluidez normal de la arteria o de la vena, inmediatamente ya los factores plaquetarios de coagulación van a empezar a trabajar sobre el fibrinógeno para convertirlo en fibrina. Bueno, por aquí no viene la fibrina, pero bueno, aquí está la fibrinectina. Bueno, bien, son nombres como que de conexión, en el sentido de que se trata de ir almacenando más plaquetas. ¿Qué misión tiene esto? En primer lugar, si solo es una erosión a nivel de la pared arterial o venosa, una de las cosas que hace la plaqueta, el factor plaquetario, aparte de coagular, de evitar la erosión, que esa erosión de la pared vaya a más, es que aumenta el factor del crecimiento, y el factor de crecimiento es mitógeno, es decir, aumenta la multiplicación celular a nivel de la pared arterial, con lo cual ayuda en todos los procesos de inflamación y en todos los procesos, de una manera natural, insisto. Estamos hablando ahora mismo sin el concurso, sin la injerencia de ninguna droga y de ningún fármaco. En sí mismo el organismo, él está preparado para eso. Tiene su factor de crecimiento que está promovido por la misma plaqueta, puesto que la plaqueta, en cuanto primero se ha pegado, eso desencadena una serie de enzimas que obligan a que la plaqueta, de dentro de la plaqueta hay una serie de pequeños compartimentos, lisosomas, que empiezan a soltar gránulos, que son los que hacen que el factor plaquetario a nivel periplaquetario, es decir, a nivel de alrededor de la plaqueta, en lo que es todo el torrente sanguíneo, todo el mundo ya se entere de que por esa zona, por ese cruce, por esa carretera por la que estamos pasando hay un accidente y tenemos que reducir la velocidad y se produce un lentecimiento y un tapón de una forma natural. Bien, ¿qué pasa? Esto estamos hablando a nivel natural. A nivel natural. Pero, lógicamente, el mismo organismo tiene una serie de mecanismos para que eso no se dispare. Puesto que si tenemos que se está produciendo ese trombo y va engordando, si no hay un mecanismo que lo frene, ese trombo al final acabará bloqueando toda la luz del vaso, haciendo un tapón. Y está claro que la misión de los vasos es el intercambiar, el pasar la sangre por el torrente circulatorio, pasar todo lo que tiene que pasar a nivel de oxígeno, a nivel de alimentaciones, a nivel de vida, a nivel de materiales. Muy bien, ese sería un primer proceso en cuanto, bueno, pues a la actividad plaquetaria de una hemostasis, de un bloqueo, de un tapón, de una herida, por ejemplo, de la erosión de un
de un vaso. Luego tenemos otro proceso, que es el proceso de la coagulación intrínseca. La coagulación intrínseca, ¿qué es? Bueno, pues la coagulación intrínseca es dentro de nuestro propio organismo, sin el concurso en principio de una herida o de un navajazo, sino por, bueno, pues por condiciones exógenas o estímulos de fuera y participación de dentro, participación endógena o predisposición por cualquier tipo de patología, bien sea que hemos tenido el concurso de una prótesis, porque tengan ustedes en cuenta que cuando en el camino de la sangre le colocamos, la sangre, claro, pasa, es un fluido, por mecánica o física de fluidos, pues lleva su tráfico, digamos, su corriente, y estas plaquetas no se ponen en marcha hasta que no hay una serie de estímulos en cuanto a enlentecimiento del flujo, estrechamiento del flujo, alguna, como ellos, las plaquetas están en contacto con una pared venosa o arterial en un determinado, con unas condiciones proteicas o proteínicas. Sus receptores de activación a nivel de membrana, lo que es la célula plaquetaria, lo que es la plaqueta, que sería una célula, y tiene una serie de receptores que, como vemos, se estimulan en tanto en cuanto nos paren a la plaqueta, en tanto en cuanto la plaqueta pase por algo, exceso de fibras de colágeno, por ejemplo. Pero es que el colágeno se nos puede almacenar en una prótesis, en una válvula cardíaca que se ha colocado. Pues bueno, pues cuando hemos tenido una insuficiencia mitral o tricuspidea y se han colocado las válvulas que conocemos, y ya, pues ahí, de alguna manera, porque ya sabemos y ya estamos viendo cómo en muchos casos no es del todo conocido, y de hecho aquí se dice que a la hora de utilizar fármacos antiplaquetarios o antiagregantes plaquetarios, dice que el efecto antitrombótico se puede deber a otras acciones farmacológicas que exijan otras dosis y que por lo tanto el tema no es cerrado. En cuanto es que estaba hablando, trata de valorar en las dosis que hay que dar. Lo que pasa es que aquí, cuando estamos hablando de libros de farmacología, el tema de las dosis, aquí no toco el tema de las dosis, puesto que es evidentemente un tema muy amplio y muy personal de cada paciente. Y entonces ya el mismo libro nos comenta, nos dice, nos indica que depende exactamente de cada paciente, de su vida y de cómo hace o no hace las prescripciones que se le digan en cuanto a dieta alimenticia o forma de vida, con lo cual ahí hay una varianza, hay una variabilidad total en las dosis. Y estamos hablando, en este caso, de los antiagregantes plaquetarios, que bueno, son serios, por supuesto, pero ahora veremos otro capítulo.